Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, preparándome para ir a la película de Flash que se va a estrenar en junio-julio, pues decidí comprarme demasiados cómics de Flash. Y uno de los cómics que compré y que realmente tenía muchas ganas de empezar era Flash en la época de los New 52. Aquí está. Este de aquí lo sacaron recientemente, Flash hacia adelante, pero realmente compila los primeros números de la saga de los New 52. Hay mucha gente que ama a los New 52, hay otra gente que los odia. Yo los amo y los odio en cierta parte. Por ejemplo, me dieron una historia bastante interesante con Batman, pero pues masacraron a Superman con Superman Doom, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, creo que ya todos conocen al Corredor Escarlata, ya sea por la serie de CW, que considero yo las primeras 2 temporadas son las mejores. De ahí en fuera, la serie se fue en declive de una forma horrible y creo que perdió la esencia del personaje. Al igual que muchas personas, estoy emocionado por ver qué es lo que va a hacer Andy Muschietti con la película de Flash de Ezra Miller. Así que, pues, qué mejor forma de conocer a un personaje de superhéroes que adentrándose en el lugar que lo vio nacer: los cómics. No es el único cómic que le voy a hacer reseña de Flash, tampoco es el único que he leído, así que sí tengo bastante criterio para decir que si es una buena historia o no. Creo que supongo que muchos ya van a saber que no. Pero bueno, ¿qué tenemos que saber antes de ir con este cómic? Los New 52 fueron una serie que reinició todos los cómics de DC desde cero, relanzando así 52 historias nuevas, reinventando a los personajes con historias más modernas que no fueron del agrado de muchos. Uno de los personajes más importantes de la editorial y el causante de este cambio fue el Corredor Escarlata, Flash, Barry Allen. Así que este cómic, que compila el primer número de los New 52 al 8º número de la serie, no nos va a contar el origen de Flash y de cómo Barry tiene que abrazar este nuevo cambio en su vida. Más bien nos va a centrar en una historia completamente nueva, donde veremos al hombre más rápido sobre la Tierra enfrentar una amenaza ligada a su identidad secreta, Barry Allen. Cuando un grupo de clones de uno de sus amigos más íntimos de la vida empiezan a buscar a un científico, Flash buscará develar el secreto que hay detrás de estos soldados misteriosos, sin saber que eso solo es la punta de algo mucho más grande y más complejo, que lo pone en riesgo a él como héroe, a Barry como persona y a su vida entera, sino también a las diversas líneas temporales y al mundo entero. La primera cosa buena que tengo que destacar sobre esta historia es que se brinca el origen de Flash, que creo que ya todos conocemos. El fallecimiento de la madre de Barry a manos del Flash Reverso, inculpado a su padre, bla 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 bla. Barry tiene que ser un héroe solamente porque pues tiene que sacar a su papá de la cárcel y bla 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 bla. Agradecí demasiado que se brincaran ese origen en este cómic. Se me hizo un aire fresco y como que no volvíamos a repetir lo mismo. Yo conecté inmediatamente con Flash, aparte del origen trágico que hizo que Barry en cierta parte fuera un poco más complejo. Conecté con él porque busca hacer lo correcto y siempre se esfuerza por hacerlo. Y personalmente yo tengo una debilidad con este tipo de superhéroes. Cada personaje que se nos presenta tiene una motivación para hacer las cosas. Con el hecho de que aparezcan unas cuantas viñetas, tienen una razón más que de sobra para hacer lo que hacen. Un ejemplo de esto es Capitán Cold, que solamente aparece a unos 2-3 números más o menos, y después pues ya no aparece. El detalle es que la razón por la que Capitán Cold lucha es por su hermana, es por salvarla. Sí, puede ser un desgraciado, puede pues congelar todo lo que se le atraviese, pero lo hace por su hermana, lo hace por una buena razón. Lo mismo con Patty. Aparte de que es el interés amoroso de Flash, ayuda a Barry y busca equilibrar las cosas entre su vida, aparte de que busca hacer el bien en Ciudad Central. Iris West aquí por fortuna no es la pareja de Barry todavía, pero también tiene varias motivaciones: contribuir al bienestar de la sociedad y mantener a flote Central City. Flash, pues, ¿qué puedo decir? Es Flash, no hay mucho que se pueda remarcar de por qué hace las cosas. Simplemente tengo que decir que funciona todo lo que Barry hace y conecté inmediatamente con él. Una historia de superhéroes, y mucho menos una que apenas se nos empieza a contar, no le puede faltar acción. Lo bueno de esta historia, escrita por Francis Manapul, es que hay un balance bastante interesante entre la acción, porque número tras número hay acción de diferentes formas. De repente Flash puede estar en un combate cuerpo a cuerpo y de repente puede estar salvando toda la ciudad. De repente puede entrar a la fuerza de la velocidad y tiene que balancear todo con
su vida personal como Flash, con su relación con Patty y su trabajo como detective. También pues otras cositas ahí que se le van atravesando. El dibujo de Brian Buccellato es bastante bueno, tengo que decir que es uno de los puntos más fuertes del cómic, principalmente porque no te pierdes de nada. Le da una personalidad bastante interesante a Flash, como pueden ver en esta portada de aquí, pues hay como que ciertas cosas un poco locochonas. Por ejemplo, cuando Barry entra a la fuerza de la velocidad, se ve muy bien. También tiene varios elementos clásicos que se le dan un aire fresco. Por ejemplo, cuando Barry va corriendo y de su anillo tan clásico sale su traje y se le va poniendo mientras va corriendo, o mientras va salvando la ciudad. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los villanos son interesantes y funcionan bastante bien. Aparte de que cuando corre se le da este efecto de los rayos, casi como si fueran perfectos ahí todos. Me gustó muchísimo el dibujo y creo que es uno de los puntos más fuertes de esta historia. Pero eso es lo único que puedo rescatar de los New 52, bueno, de este volumen de los New 52 de Flash. Porque ahora yendo con las cosas malas, tengo que decir que realmente no hay mucho detrás de la historia. Muchas cosas pasan nada más porque sí, pasan sin explicación y casi nunca conectas con lo que está pasando. Por ejemplo, Manuel es el amigo íntimo de la infancia de Barry, y a pesar de que sí pasamos tiempo con él y sabemos por qué eran tan íntimos, no llega a conectar con este personaje. Solo resulta ser un apoyo para la historia y solo eso, solo es un apoyo que tiene que estar ahí porque es requerido para la historia. Lo mismo con ciertos poderes que aquí tiene Barry. Por ejemplo, hay un punto donde, literal creo que es en el primer número, que de repente tiene un poder y al otro ya lo sabe usar. O sea, ¿dónde estuvo el entrenamiento? ¿Dónde estuvo el desarrollo? ¿Dónde estuvo la complejidad? ¿Dónde estuvo el dilema que eso le causaba a Flash? No hay ningún detalle respecto a eso. Las cosas pasan nada más porque sí, muy pocas se explican o prácticamente ninguna. Entonces, y esas partes rozan demasiado con la historia de Flash. Ahora, el siguiente punto igual es un poco extraño. De repente, muchas cosas que no tenían razón para estar en donde pasan, pues pasan nada más porque sí. Apenas en los números anteriores, medio se nos introdujo que pues había ciertos elementos, pero realmente nunca tuvieron una repercusión o realmente nunca tuvieron una razón para estar ahí. Nunca tuvieron un desarrollo y lo más extraño es que de repente hay una mezcla de diferentes elementos en el final que no cuadran. Porque, por ejemplo, de pronto Barry está luchando contra los soldados, luego contra el Capitán Cold, luego pues en la caminadora cósmica, luego se mete en la fuerza de la velocidad y pasan muchas cosas que no tienen razón para estar ahí y simplemente pasan porque sí y ya. Estas partes realmente no están muy fundamentadas y sí son muy extrañas. Así que sí tengo que decir que los New 52 fueron muy extraños. Sí llegaron a ser bastante malitos, pero sí había cosas que destacar. No muchas, pero había cosas interesantes. Tenían acción, tenían muchas cosas, pero se olvidaban de explicar muchas cosas. Se olvidaban de que los superhéroes son superhéroes y muchas veces sí tiene que haber cosas ilógicas, cosas locas, pero no de la forma en que aquí lo hacen. En conclusión, lo recomiendo, sí, para conocer en cierta parte una etapa de Flash, para darte una idea de los cambios que ha sufrido este personaje y las cosas a las que se enfrenta. Pero, pues, si buscan una historia así súper fundamentada, con ideas de ciencia ficción súper locochonas, muy humana y así, no se los recomiendo este. En tal caso, yo les recomendaría este de aquí, Año 1 de Flash, que este ya le va a tocar su reseña, pero todavía no. Espero que les haya gustado, eso es lo que a mí me pareció, y nos vemos en la próxima.